34 años de recorrido. 34 años que estoy seguro que va a tener todavía este encuentro una larguísima vida, que va a ser coincidente con la larguísima vida de las personas que iniciamos esta andadura. Y mi agradecimiento, que lo quiero hacer a todos vosotros y vosotras, lo personalizo de manera especial en Nacho Alonso, con el que me he comunicado hace unas horas y a quien deseo pues su recuperación y su pronta mejoría, ¿no? Y el tema que me han propuesto es guerra y paz, ¿de qué lado están las religiones? Un tema realmente complejo, al que no puedo responder con si están al lado de la paz o están a favor de la guerra, porque hay que hacer muchísimas matizaciones. Y como hago siempre, voy a ofreceros la hoja de ruta que voy a seguir en esta exposición para que podáis pues, acompañarla de una manera más normal y de una manera más asequible, ¿no? Parto de una serie de experiencias o de fenómenos que creo que hay que analizar en profundidad en relación con el tema, ¿no? El primer punto de partida es que la paz pues es una de las palabras más usadas, se expresa como deseo, se expresa como saludo, como despedida, pero al mismo tiempo también es una de los bienes más preciados que, por otra parte, es uno de los más amenazados, como estamos viendo a diario, ¿no? La segunda observación es que el mundo en el que vivimos, y posiblemente con una no pequeña responsabilidad nuestra, es un mundo que se ha convertido en un coloso en llamas. Y también nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad para apagar esas llamas. La tercera es la existencia de una guerra no declarada como tal, pero con unos efectos mortíferos para la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Es la guerra del patriarcado contra las mujeres por el odio a la vida de estas. La cuarta observación, la cuarta percepción, es que este año en concreto estamos conmemorando el 80 aniversario de aquella terrible tragedia, pocos días antes después de finalizada ya la Guerra Mundial, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Una experiencia que tengo muy cercana porque en el mes de noviembre visité Nagasaki y tuve una conferencia sobre el tema de adiós a las armas nucleares, ¿no? Precisamente a raíz de este viaje me invitaron en este mes de noviembre que se va a celebrar el 80 aniversario, estrictamente los días 5 y 9 en que explotaron estas bombas. Y finalmente, pues hay otro fenómeno que es otra guerra tampoco declarada, pero que es posiblemente la que genera más muertos, que es la guerra de la economía neoliberal contra las mayorías populares. Y a partir de ahí, después de este análisis, me referiré a la actitud de las religiones ante las guerras y ante la paz, en un análisis dialéctico a partir de algunos textos, sobre todo de las 3 religiones monoteístas, y posteriormente terminaré con algunas conclusiones. Por tanto, empiezo con la primera observación que hacía, ¿no? La paz es uno de los bienes más preciados y anhelados por la humanidad en todos los terrenos. Paz social, paz familiar, personal, política, cultural e internacional. Pero al mismo tiempo es uno de los más frágiles y más amenazados. A lo más encontramos en la historia de la humanidad armisticios, que son breves periodos intermedios entre 2 guerras. Pero en esos armisticios, en esos periodos intermedios, pues
no se puede considerar que se trate de remansos de paz, sino tiempos dedicados a preparar nuevas guerras con estrategias cada vez más eficaces, más sofisticadas y armas más destructivas y mortíferas de los seres humanos y de la naturaleza, ¿no? La humanidad, o por mejor decir, porque hay que responsabilizar a los verdaderos responsables, valga la redundancia, mejor los dirigentes, también los dirigentes religiosos y a veces incluso atizando el fuego o generando lo que llamamos guerras de religiones, pues parecieran asumir esta consigna belicista, ¿no?, que recordáis perfectamente, en la que hemos sido educados dentro de aquella teología de la paz, de la guerra justa, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Una consigna que está muy alejada de aquel ideal ilustrado que proponía Kant de la paz perpetua, ¿no? Publicó ese libro sobre la paz perpetua el año 1795, ya mayor, con 70 y tantos años, y en ese libro pues hace un análisis profundo de las condiciones necesarias para lograr la paz en el mundo a través de una reflexión profunda como filósofo que era sobre el papel de la política, de la moral y del derecho en dicho proceso. Y en ese libro he encontrado una frase que realmente es emblemática. Dice: esta facilidad para hacer la guerra, unida a la inclinación que sienten por ella los que tienen la fuerza y que parece congénita a la naturaleza, es el más poderoso obstáculo para la paz perpetua. La encontré leyendo este libro el año pasado, que se celebraba el 300 aniversario del nacimiento de Kant, ¿no? Y por eso siempre me parece que en estas grandes cuestiones del cosmopolitismo y de la paz y de la justicia, pues Kant es tan oportuno, tan certero y tan actual. Esta sería la primera reflexión de carácter general para avanzar en otro fenómeno que es el del mundo en un coloso en llamas. Nuestro mundo se ha convertido en un coloso en llamas y no de manera metafórica, sino real. He consultado las cifras del índice global del Instituto de Economía y de Paz, que recoge o arroja una serie de datos escalofriantes sobre la violencia. Y estos son los que he encontrado. Existen actualmente 56 conflictos en el mundo en los que están involucrados 92 países. Se trata de la cifra más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. 108 países están cada vez más militarizados. 100 millones de personas son refugiadas o desplazadas internas por conflictos violentos en sus propios países. En Europa, en concreto, ahora mismo seguramente lo estáis siguiendo a través de todos los medios de comunicación y por tanto la información es sobradamente conocida, se están elevando los presupuestos en relación con el gasto destinado al armamento militar. Y estamos en esa etapa que tanto nos asusta a muchas y muchos de nosotros, que es el rearme. ¿Prepararse para qué? Cuando alguien se rearma es para prepararse para otra guerra, ¿no? Al mismo tiempo, el comercio de armas resulta el más mortífero y uno de los negocios que más dinero mueve en el mundo. Desde el octubre de 2023, en que Hamás asesinó a 1.200 personas y secuestró a 250 rehenes, el ejército israelí ha asesinado a más de 52.000 gazatíes, en su mayoría niños, niñas y mujeres, lo que supone un 2,5% de la población de la Franja de Gaza.
Pero a esto hay que sumar los más de 100.000 personas enfermas por efectos del genocidio y decenas de miles de personas desaparecidas bajo los escombros. No podemos olvidarnos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha producido ya cientos de miles de muertos que, claro, ninguno de los bandos quiere reconocer. Y a esto hay que añadir las situaciones de esclavitud que generan las guerras, la utilización de los cuerpos de las mujeres como arma de guerra y como campo de batalla, la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, que son invisibilizadas por otros delitos considerados más graves, la extracción y venta de órganos, la destrucción de la naturaleza, los abandonos y desplazamientos masivos de los lugares donde se producen los conflictos armados, con fallecimientos en los desplazamientos, reclutamientos de niños y niñas como soldados, violaciones de los derechos humanos y de los derechos y de la dignidad de la naturaleza, represión política, dictaduras, feminicidios, infanticidios, secuestros, genocidios, destrucción de instalaciones sanitarias, de lugares religiosos, de escuelas, de muertes en los desplazamientos, de injusticia estructural. ¿Cuál es el resultado de este fenómeno y de este mundo que se ha convertido en un coloso en llamas? Pues que la justicia y la paz están ausentes en nuestro mundo, mientras que las guerras están presentes por doquier. Los numerosos conflictos están socavando la paz y la justicia a todos los niveles, mundial, territorial, regional y local, masacrando a poblaciones enteras hasta el genocidio, que por lo demás, y esto para mí es preocupante, tiende a normalizarse, ¿no? Ampliando las brechas de la desigualdad, normalizando la guerra hasta considerarla un fenómeno con el que hay que convivir e incluso normalizando el discurso belicista. En este momento, las personas que defendemos planteamientos radicales de paz y de justicia, pues somos ridiculizados, considerando que ese discurso nuestro es totalmente ingenuo o, si quieren, con otro adjetivo todavía peor, que es buenista, ¿no? A mí me sorprende que estos proyectos de paz, de justicia, de solidaridad sean considerados como buenistas, ¿no? Y yo, cuando me acusan de buenista, digo, prefiero ser buenista a ser malista, ¿no? Por tanto, hay que recuperar ese sentido de lo bueno, precisamente en este mundo en el que el mal, como decía Ignacio Ellacuría, por excelencia es el mal común frente al bien común. Por otra parte, y es el tercer fenómeno al que me refería al principio, la violencia de género contra las niñas, los niños y las mujeres. Calificaba este fenómeno de otra guerra, a la que no se le suele dar el nombre, pero que tiene más consecuencias destructivas que cualquier otra guerra, ¿no? La violencia de género contra las personas más indefensas, generalmente, como he dicho, niños, niñas y mujeres, ¿no? En las guerras, la vida de las mujeres, de los niños y de las niñas es la más amenazada, la que se encuentra más en peligro. Como he indicado, esto se aprecia y se puede verificar empíricamente en la guerra de Israel contra Gaza, en el genocidio, ¿no? Fíjense que el Papa Francisco, al que todos añoramos y del que deseamos que el nuevo Papa siga sus huellas, en sus memorias se refirió expresamente al genocidio de Gaza. Pensaba que
las memorias se iban a publicar después de muerto y, sin embargo, adelantaron su publicación a la vista de la destrucción que se estaba produciendo en Gaza, ¿no? Recuerdo que hace un año, año y medio, cuando se produjo un asesinato contra 27 personas, de las cuales 7 eran menores de edad, dijo aquello de: esto no es una guerra, esto es una crueldad, este es el verdadero terrorismo, ¿no? En 1923, por ejemplo, 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares. ¿Y saben a razón de cuántas personas por día se producen estos asesinatos? 140 personas, ¿no? Y a esto cabe añadir otro fenómeno dentro de la violencia contra las mujeres, que es lo que llamamos en los estudios de teoría de género la interseccionalidad. Interseccionalidad de la violencia contra las mujeres, que no es solo asesinato por ser mujeres, sino también por etnia, por cultura, por clase social, por género, por identidad sexual, por religión. Y ahí yo creo que este fenómeno es el que produce muchas más muertes todavía en el sur global que en el norte global. Yo recuerdo el año 2018, me parece, que participaba en uno de los foros sociales mundiales que se celebraba en Salvador de Bahía, una zona de mayoría negra, afrodescendiente en Brasil, y estando celebrando el foro, parece que fue el 13 de marzo, asesinaron a aquella mujer, recordarán que era concejala de Río de Janeiro, Mariela Franco, ¿no? Y claro, ese asesinato refleja claramente esa interseccionalidad de la violencia y de la dominación contra las mujeres. Ella era afrodescendiente, negra, era concejala del Ayuntamiento de Río de Janeiro, era lesbiana, pertenecía a los sectores populares y posiblemente pues estuviera fuera parte o estuviera dentro de la religión candomblé, que es la más frecuente y la más presente en ese país, ¿no? Claro, por eso yo creo que además esta violencia del patriarcado contra las mujeres se refuerza con el modelo económico neoliberal. Hay un libro de Ana de Miguel, que seguramente conocen, que se llama El neoliberalismo sexual. Y en este libro deja claramente de manifiesto que el neoliberalismo es el que refuerza todavía más la violencia contra las mujeres. Una antropóloga bien conocida por todos vosotros y vosotras y por mí, que posiblemente haya venido a estos encuentros alguna vez, que es Yayo Herrero, él dice: la naturaleza y las mujeres figuran a los ojos del patriarcado entre las últimas colonias del capitalismo. Una frase que creo que es impecable y totalmente certera. Lo mismo me refería al principio, en el índice que les indicaba de mi exposición, al aniversario de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Como digo, fueron el 5 y el 9 de agosto del año 1945. Esas bombas causaron el alevoso y premeditado asesinato de 241.000 personas muertas y numerosas secuelas en la población civil. El año pasado, seguramente recordáis, se concedió el Premio Nobel de la Paz a la Asociación de Supervivientes Nihon Indankyo. En noviembre de 2024, como dije al principio, tuve el privilegio de asistir por una invitación que me hizo una asociación budista, de tener encuentros muy interesantes en ámbitos universitarios y religiosos con diferentes colectivos
de colectivos de budistas, ¿no? Y lo que más me impresionó fue visitar el Museo de la Bomba Atómica y la sede de la Memoria Internacional de Nagasaki para las Víctimas, donde se encuentran los testimonios de los sobrevivientes y objetos de las víctimas, entre ellas un reloj que se paró justamente a las 11:02, hora exacta de la explosión. Pues yo creo que esta no es solo una fecha para recordar, sino para llamar la atención también sobre el peligro para que no vuelva a repetirse. El codirector de la asociación que recibió el premio Nobel estableció una similitud entre los niños ensangrentados del genocidio de Gaza y lo sucedido en Japón hace 80 años y alertó del, comillas, riesgo de que las armas nucleares sean utilizadas en Ucrania y en Oriente Medio. Ya lo estamos viendo ahora en el conflicto entre India y Pakistán, dos países que tienen las armas nucleares, ¿no? Y bueno, pues eso nos sitúa al borde de un conflicto que supondría la destrucción de la naturaleza y de la vida humana sobre el planeta. Y el último fenómeno de violencia al que me refería al principio es el del neoliberalismo. El Papa Francisco, en la primera encíclica, que yo creo que es la más radical de todas las que él ha escrito, después vinieron la Laudato Si y la Fratelli Tutti, pero la primera yo la considero que es la declaración de su pontificado en relación con el neoliberalismo. Se llama La alegría del Evangelio, del año 2013. En esa encíclica dice: la economía neoliberal mata, y no de una manera metafórica, sino real, causando millones de muertos al año. Claro, es esa economía que llama de la exclusión y del empobrecimiento.